Para comunicarse con Radio Don Bosco 02966 42 69 76 42 23 18 o 40 03 94. Fax interno 110. Radio Don Bosco es una creación y producción de la institución salesiana Nuestra Señora de Luján, de Río Gallegos, a cargo del director general Héctor Seferino Acosta. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Nuestros estudios centrales están ubicados en la calle Monseñor Faniano 142 de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, República Argentina. Para comunicarse telefónicamente con Radio Don Bosco, marcar código de área 02966 42 69 76 42 23 18 o 40 03 94. Fax interno 110. Email radiodonbosco@salesianorg.edu.ar. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Una llamada sencilla, una respuesta valiente. Una sonrisa mueve, otra sonrisa vente a la sociedad de la alegría. Un reto para tus días, una opción diferente. Haz lo que debas, puedes, lo que tú quieras, quieres algo más de vida en tu vida. Esta es tu casa, el lugar de la gente. Vive esperanzada y confía y está siempre
Es el sol, el calor de una voz, es luz entre las sombras. Mate en esta noche buena. Si vos estás, todo es mejor. Orgullo femenino. Su principal objetivo es inculcar valores y respeto hacia los demás a través del fútbol, que es nuestra pasión. De colaborar con la comida en general, como hacemos los lunes, miércoles y viernes, que entre todos hacemos una comida para después sacar las viandas a la gente que la viene a buscar. ¿Cuántas viandas se están repartiendo? Y se están haciendo aproximadamente hasta 430, un poquitito más. Estos somos energía en pleno movimiento. Todo es mejor. Tenés que tomarte la campaña y si vos estás, todo es mejor. No estamos solos, trabajamos en red. Vos también podés sumarte. Ya hay una familia esperando. Si vos estás, todo es mejor. En una ronda loca, si vos estás. Salve, Don Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Juventudes que caminan sin saber a dónde van, juventudes tan heridas, sin fe, sin paz, sin luz ni amor. Juan Bosco, oye nuestra voz. Salve, Don Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Si supieras cuántas veces nos trataron de vencer, si supieras cómo duele el ver crueldad, rencor, pasión. Juan Bosco, ven y ayúdanos. Salve, Don Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Ven a ver cómo luchamos con esfuerzo y decisión. Ven a ver cómo tratamos de hacer cambiar al mundo de hoy. Juan Bosco, ven y ayúdanos. Salve, Don Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Salve, Don Bosco Santo, joven de corazón. Mira
Bueno, hoy estamos haciendo libros al arroz. Es el sol, el calor de una voz, es luz entre las sombras, Mate en esta noche buena. si vos estás, todo es mejor. Incluyendo femenino. Su principal objetivo es inculcar valores y respeto hacia los demás a través del fútbol, que es nuestra pasión. De colaborar con la comida en general, como hacemos los lunes, miércoles y viernes, que entre todos hacemos una comida para después sacar las viandas a la gente que la viene a buscar. ¿Cuántas viandas se están repartiendo? Y si están haciendo Radio Don Bosco es una creación y producción de la institución salesiana Nuestra Señora de Luján, de Río Gallegos, a cargo del director general Héctor Seferino Acosta. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Para aquellos que tienen sonido manía, hay una sola cura para sus males. Seguir clavados en nuestra sintonía. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Nuestros estudios centrales están ubicados en la calle Monseñor Faniano 142 de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, República Argentina. Para comunicarse telefónicamente con Radio Don Bosco, marcar código de área 02966 42 69 76, 42 23 18 o 40 03 94. Fax interno 110. Email radiodonbosco@salesianorg.edu.ar. Escucha bien. El sonido especial que buscabas ya está. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Damos una cordial bienvenida y agradecemos su presencia en un momento tan especial para nuestros alumnos de séptimo grado. Sabemos que es tiempo de cuidarnos y de estar en casa, pero hoy podemos estar desde la virtualidad tan cercanos unos con otros y hacer que esta distancia se acorte. Es momento de sentir entre nosotros la frase que nos está acompañando.
El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Y ustedes, alumnos, han conquistado una meta, han finalizado un ciclo. Ahora es tiempo de conquistar un sueño. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Nuestros alumnos nos acompañan y están siempre con nosotros. Ellos son... Don Bosco, nuestro patrono, dijo: no basta amar a los niños, es preciso que ellos se den cuenta que son amados. Sabemos del amor que hay en cada familia y del acompañamiento constante. Las señas de séptimo grado, con ayuda de cada familia, han recopilado algunos de los momentos más lindos de su vida, desde que eran muy pequeños y daban sus primeros pasos en el jardín hasta este año, cargados de emociones y esperanza para lo que vendrá. Haber sido parte de sus vidas nos llena de felicidad. ¿Lo compartimos?
¿Recuerdan su primer día de escuela? En ese entonces eran los más pequeños del nivel y se encontraban frente a un torbellino de sentimientos, ante algo que empezaban a descubrir. Curiosidad, alegría, tal vez un poco de tristeza. Las seños Cristina y Analía nos leerán unas líneas en las que nos relatan aquellos momentos inolvidables. Queridos alumnos, con mucho cariño, hoy les dedico estas palabras. Trato de recordarlos en este camino donde ustedes han crecido, y yo también, y no encuentro ningún momento en que no hayan sido valientes. En sus primeros campamentos, en los primeros recreos, en los primeros conflictos por resolver, han pasado situaciones difíciles que los han puesto a prueba, pero que también les ha dado el valor para seguir adelante, enfrentarse a cada minuto a lo inesperado y al mismo tiempo mirar a lo desconocido con los ojos llenos de emoción y esperanza. Sus manitos pequeñas de los primeros días tomando los lápices para hacer las primeras letras, leer sus nombres, buscar palabras, tantas cosas como estas que han sucedido en el aula y en el patio, donde atamos cordones, nos dimos abrazos de reencuentro y de despedida cada año escolar como un ciclo que parecía que no iba a concluir. Ustedes como grupo, año a año, me han llenado de alegría y sobre todo de orgullo, por lo hermosos que son por dentro y por fuera, y por el calor de sus familias, por la cercanía, por abrirme el corazón y brindarse siempre generosos en sus trabajos y producciones y en cada abrazo. Ustedes son y serán inolvidables para todos los que hemos cruzado con ustedes los pasillos de la escuela, el patio, los campamentos y sobre todo para mí. Diciembre de 2020. Queridos alumnos de séptimo, hoy pienso en su recorrido durante estos años por la escuela y recuerdo el primer día de clases, algunos agarrados de la mano de sus papás o mamás y otros más confiados, explorando ese nuevo mundo que los iba a ver crecer. También recuerdo cuando compartíamos nuestro primer cuento, Mateo va primero. Durante esa semana de clases llevamos un juguete especial. Tanto ustedes como yo nos presentamos y explicamos qué representaba ese juguete y compartimos anécdotas con el resto de los compañeros. Vi escribir sus primeras palabras y de a poquito fuimos creando un ambiente de confianza, conociéndonos cada día más. Compartimos salidas recreativas, acantonamientos, bicicleteadas, campamentos. Los vi correr por la galería de la escuela al encuentro de un abrazo, regalándome dibujos, cartas, un pedacito de papel con un seño te quiero. ¿Se acuerda cuando hicieron la promesa a la bandera? Ese día fue mágico e inolvidable. Brillaron todos. O cuando recibíamos un compañero nuevo, se entusiasmaban para que ellos pudieran conocer cada rinconcito de la escuela. Este año fue atípico para todos, en especial para ustedes. Sé que anhelábamos un montón de proyectos, como el último campamento de primaria, la kermés de Don Bosco, ser padrino de los alumnos de primero, el poder reencontrarse con sus compañeros, juntarse fuera de los horarios escolares, y el estar en casa debido a este virus no lo permitió. Pero aprendimos una nueva manera de encontrarnos. A través de los encuentros virtuales, utilizamos una plataforma diferente para enviar y recibir trabajo, y cada vez que cumplieron con la entrega de todo lo que me propuse este año, solo puedo sentirme orgullosa de ustedes. No sé si alguien se los dijo, pero quiero que sepan que lo hicieron muy bien. Me encuentro orgullosa y agradecida de verlos transitar estos años en la escuela, verlos crecer, esforzarse y superarse día a día para ser mejores personas y alumnos. Los voy a extrañar un montón. Siempre tendrán un lugarcito en mi corazón y hoy está lleno de todo ese amor que me brindaron a lo largo de estos años. Llegó el momento de la despedida, pero antes quiero entregarles mis últimas palabras como maestra de ustedes. Sigan siendo personas buenas, agradables y afectuosas. Como dice Don Bosco, estén siempre alegres. Como tantas veces lo he dicho, vivan y convivan en el respeto. Y por último, no pierdan de vista sus metas. Siempre hay tiempo.
Éxitos en esta nueva etapa que comienza y que Don Bosco guíe esos caminos. Con mucho amor, Señor Analía. El momento que vamos a compartir a continuación es muy especial para nuestros flamantes egresados. Realizarán la consagración a la Virgen para agradecer todo lo recibido a lo largo de su paso por el nivel primario. Queridas familias, los invitamos a compartir este momento de agradecimiento por todos estos años donde los chicos transitaron sus primeros pasos en esta escuela primaria. Por eso, como Casa Salesiana, queremos compartir esta linda celebración con ustedes. Estos años compartidos fuimos construyendo una familia, aprendiendo unos de los otros, sosteniéndonos y acompañándonos siempre. La palabra ha estado presente a lo largo de este camino enseñándonos y guiándonos. La recibimos en 3er grado, ¿se acuerdan? Escuchemos con atención este lindo mensaje. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla y que la pise la gente. Ustedes con la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa, y brille así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Queridos amigos, recién hemos escuchado la palabra de Dios donde nos invita a ser sal de la tierra y luz del mundo. Tenemos que ser aquella sal que da sabor a las cosas. Nosotros desde nuestra vida estamos llamados a dar sabor, a dar gusto a todas las cosas. Tenemos que ser también luz del mundo. La luz sirve para iluminar. Nosotros de nuestra vida también debemos ver de iluminar a los demás. Don Bosco nos invitaba siempre a estar atentos a esas cosas, aquellos que necesitaban de nuestra alegría para que en la vida de ellos también hubiese alegría. La consagración que van a hacer hoy a la Virgen va a ser ponerse en manos de ellas para que ella siempre los acompañe a ustedes y los lleve como cuando eran chiquititos y necesitaban que alguien los acompañara en el camino hacia su Hijo Jesús. Y de esa manera puedan ser sal y luz de la tierra. Vamos a pedirle al buen Dios que derrame su bendición sobre estos diplomas de egresados que van a recibir cada uno de ustedes, sobre este presente también que les han preparado con tanto cariño, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que al bendecirlos también sean bendecidas todas sus familias y las intenciones que cada uno tenga. A pesar de todas las cosas que vivimos durante este año, es bueno que agradezcamos a Dios todo lo vivido y todo lo que pudimos haber compartido. Por eso, en este día y en esta celebración, vamos a agradecer el paso de cada uno de ustedes por este año. Si tú de los niños, escribió Don Bosco, es un presagio de su feliz provenir. Este es un momento para agradecer el camino transitado, las experiencias compartidas a lo largo de los años. Ponemos en manos de Mamá María nuestra vida y este nuevo camino que nos espera. Consagrarse a la Virgen es pedirle a ella que siempre nos lleve hacia su Hijo Jesús. Por eso ahora todos vamos a rezarle juntos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
poder por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A lo largo de estos 7 años los vimos crecer, leer sus primeras palabras, sus ocurrencias, sus picardías. Hemos construido este camino juntos. Los invito a agradecerle a la Virgen todos estos años compartidos. Porque quiero descubrir quién soy, porque sé que mi futuro camina hoy. Me hago más grande y más grande se hace el lugar a donde quiero llegar. Y todo esto que tengo para dar, porque veo cada día una oportunidad, y si aprendo algo nuevo vale mucho más. Siento que crezco y van creciendo conmigo las ganas de poder descubrir. Y todo esto lo puedo compartir. Se me hace más grande el mundo, voy construyendo mi rumbo, que el futuro me espera. Hoy siento todo lo que valgo y agradezco por tanto, tanto que recibí. Porque sé que a veces cuesta y sin esfuerzo nada llega. Porque día a día quiero descubrir algo nuevo en mí. Porque no voy a saber cómo va a terminar, pero confío que la vida me sonreirá. Si están mis ganas y mi cabeza que sueña que todo puede lograr. Y cada día es la oportunidad. Se me hace más grande el mundo, voy construyendo mi rumbo, que el futuro me espera. Hoy siento todo lo que valgo y agradezco por tanto, tanto que recibí. Porque sé que a veces cuesta y sin esfuerzo nada llega. Porque día a día quiero descubrir algo nuevo en mí. Algo nuevo en mí. Algo nuevo en mí. No te preocupes, no corras la mirada. Cambia esa cara y da un paso para acá. Podés confiar en mí, yo no te pido nada. No todo en este mundo se tiene si se paga. Sé que te cuesta cambiar el pensamiento. Yo no te juzgo, tu rutina te lo dio. Pero te invito a romper con los esquemas, regalando una sonrisa, sin esperar a que vuelva. Dar por dar, no busques otra explicación. Anda a entregarle a los demás eso que sos, que al final termina lleno el corazón. Te regalo una sonrisa, tenés gratis mi amistad. Te ganaste estas manos que te quieren ayudar. Tengo el bono de un abrazo y un free pass para escuchar. Tengo todo lo que tengo y tengo todo lo que tengo para dar.
Anda a entregarle a los demás eso que sos, que al final termina lleno el corazón. La diversión y el espacio virtual son cosas que siempre han estado presentes en este tiempo. Compartamos estos momentos. El último baile. Comenzamos el año con muchas ilusiones. Hasta que llegó el coronavirus a la Argentina. Comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Sin embargo, una buena noticia llegó. Tenemos acto de egresados. Y lo celebramos así. A continuación, escucharemos el mensaje de nuestros directivos, la profesora Vanessa Díaz y el profesor Fernando Aguirre. Queridos alumnos,
Hoy es un día muy especial para todos. Estamos dando cierre a estos 7 años de momentos compartidos en el nivel primario. Momentos que siempre vamos a atesorar en nuestro corazón. Cada uno de los festejos de cumple, cantatas, bicicleteadas y campamentos que compartimos siempre van a quedar en nuestro recuerdo. Los felicitamos por todo este año de trabajo tan distinto que hemos llevado adelante. Ustedes, nosotros, junto a cada uno de sus papis. Agradecemos todos estos años el habernos permitido acompañarlos, verlos crecer y disfrutarlos. Les deseamos todo el éxito del mundo para lo que viene y los alentamos a que cada día sean mejores personas, que eso es lo más importante en la vida, chicos. Nosotros los vamos a extrañar siempre y acá vamos a estar cada vez que ustedes lo necesiten. Chicos, gracias por todos estos tiempos y momentos compartidos. Les deseamos lo mejor para la etapa que viene. Confíen siempre en María cada vez que tengan algún proyecto, algún miedo, algo que piensen que no se va a lograr. Pongan toda la fe en Mamá María, que siempre los va a acompañar. Gracias familias, gracias chicos por estos años. Hasta siempre, que tengan unas hermosas vacaciones, un merecidísimo descanso y preparemos el corazón para recibir a nuestro querido Jesús. Hasta siempre, chicos. Chicos, ¿qué más desearles? Que a pesar de este año tan particular, en donde las puertas de la escuela se tuvieron que cerrar y no compartimos tantos momentos lindos con ustedes, es poder desearles que el próximo año sea un año mejor para todos, que puedan transitarlo de la mejor manera, despedirlos del nivel primario como nos hubiera gustado, pero bueno, lo importante es que ustedes lo han podido llevar adelante con sus seños de una manera particular, pero afrontándolo de la mejor manera. Así que les deseo lo mejor en esta etapa que viene, muchos éxitos, como recién decía la señora Vane, que aprendan a ser mejores personas, que es lo que más importa en todo este trayecto, afianzar esos vínculos de compañerismo que tienen con todos sus compañeros, que en muchos casos vienen desde primer grado, entonces seguir transitando este camino del nivel secundario de la mejor manera junto a todos ellos y, como les decía recién, aprender a ser un poquito mejor persona cada día. Así que muchos éxitos y que Dios los bendiga. Llegó el momento de despedirnos y llegó también el momento de descansar, que en estas fiestas Dios se haga presente en nuestros corazones y nos haga brillar aún más nuestra propia luz. Chicos, los queremos y los vamos a extrañar. Acá seguiremos estando para cuando lo necesiten. Familias, muchas gracias por habernos acompañado. Sabemos que fue un año realmente atípico y difícil, pero pudimos llevarlo adelante y juntos. Les agradecemos por haber estado ahí, acompañando a cada paso a nuestros alumnos. No les decimos adiós, sino hasta luego y que Dios los bendiga. Felices fiestas y felices vacaciones para todos. Mate en esta Nochebuena. Si vos estás, todo es mejor.
Su principal objetivo es inculcar valores y respeto hacia los demás, a través del fútbol, que es nuestra pasión. De colaborar con la comida en general, como hacemos los lunes, miércoles y viernes, que entre todos hacemos una comida para después sacar las viandas a la gente que la viene a buscar. ¿Cuántas viandas se están repartiendo? Y se están haciendo aproximadamente hasta 430, un poquitito más. Estos somos energía en pleno movimiento. Todo es mejor. Cartelito atrás, por favor. Tenés que tomarte la campaña y si vos estás, todo es mejor. No estamos solos, trabajamos en red. Vos también podés sumarte. Ya hay una familia esperando. Si vos estás, todo es mejor. En una ronda loca, si vos estás, todo es mejor. o 40 03 94. Fax interno 110. Radio Don Bosco es una creación y producción de la institución salesiana Nuestra Señora de Luján, de Río Gallegos, a cargo del director general Héctor Seferino Acosta. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Nuestros estudios centrales están ubicados en la calle Monseñor Faniano 142 de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, República Argentina. Para comunicarse telefónicamente con Radio Don Bosco, marcar código de área 02966 42 69 76, 42 23 18 o 40 03 94. Fax interno 110. Email radiodonbosco@salesianorg.edu.ar. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco.